representada por sus élites liberales atlantistas. Y se comportan exactamente como Ucrania. O sea, Ucrania como imagen es el espejo del futuro de Europa en todos los sentidos. Y si yo soy europeo, yo tendría muchísimo temor y no dormiría por la noche. Y también se está estableciendo un régimen liberal nazi en Europa. O sea, estamos hablando de LGBT+, esos payasos de circo tipo Boris Johnson o Zelensky en el poder. Cancel culture, el odio bestial radical a los rusos. Pues hoy en día los rusos son los judíos de los años 30 del siglo pasado, o los negros en Estados Unidos de los años 50. Y no solo Ucrania es anti-Rusia. O sea, la Europa moderna es anti-Rusia, y al igual que en Ucrania, esto no se aplica a los pueblos europeos, sino a solo su élite atlantista liberal nazi. Y también es importante otra cosa también, Joshua. No solo Europa, sino el Occidente tampoco volverá a ser el mismo de antes. O sea, se convertirá en esta Ucrania. Tú estás viendo la transformación de Europa en lo que es Ucrania. Y los liberales del Occidente se quitarán las máscaras y resultarán ser LGBT++ nazis. O sea, lo que tú has visto antes, si estás pensando en la época de la Unión Soviética, tú tienes dos modelos, capitalismo occidental y Unión Soviética socialista. Y el capitalismo occidental tiene que fingir demencia, fingir libertades, derechos humanos, libertad de expresión, democracia. ¿Por qué fingir? Porque obviamente si tú empiezas con el palito en la cabeza demasiado fuerte, mucha de esa gente empezaría a votar a los partidos socialistas y comunistas, como pasó en Europa en los años 50 y 60. Entonces tiene que fingir, pero cuando murió la Unión Soviética, en vez de dos modelos, tú quedaste con uno, liberal, banquero, financista, planetario, se quitaron las máscaras y tú estás viendo. Y por eso estamos hablando de COVID, vacunas, el gran hermano, el rating social, todo lo que estamos viendo a lo largo y ancho de Europa ahora en cuanto a los derechos humanos, libertad de expresión, sobre todo, que te quieren obviamente recortar esto al máximo para controlar. O sea, este es el espíritu de Davos y de Klaus Schwab. O sea, el foro de Davos es el congreso de la élite global neonazi. Y debemos caminar hacia un mundo multipolar, un mundo en el que ya no haya un solo poder financiero, una sola religión, un solo modelo, una sola idea. Esto es por discutir y por ver, porque todo depende si Rusia termina ganando o perdiendo esta guerra. Porque desde la óptica de estos ultraglobalistas, cualquiera que no esté de acuerdo con el ultraglobalismo será destruido, borrado de la faz de la tierra. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido hay que esperar, ojalá, o sea, las apuestas, ¿no? Suben porque esas hienas de Europa, en el Parlamento Europeo, cegados por su odio vil hacia Rusia, y el pánico se apodera de ellos, porque, o sea, ellos empiezan a darse cuenta, Van der Leyen y compañía, de la realidad que se aproxima, la salida de este Matrix que ha llegado a toda Europa, o sea, la rotura de estos cánones anteriores. Y por otro lado, o sea, estamos viendo la radicalización de la juventud musulmana en los países europeos. Eso también es un fenómeno muy importante. Y esto se hizo posible porque las comunidades de toda esa gente que han llegado a Europa, igual España, Francia, etcétera, etcétera, han creado, digamos, una contrasociedad casi cerrada. O sea, tú puedes hablar de los casos de corrupción de Sánchez, de su mujer, pero esto es nada si lo comparas en grande, que están cambiando a nivel macro. O sea, la estructura de Europa. Y esto no es esto es un vil racista. Yo no soy racista para nada. Lo que pasa, el caso es que la sociedad no puede integrar más de 10% de recién llegados por generación, es decir, es un periodo de 20 y 25 años.